vamos empezando entonces, ya estamos en directo en YouTube, lo digo para quienes no lo tenían en mente y no quieren aparecer con los pelos, no sé cómo, y apaguen cámara, no sé. Eso se terminan acomodando. Recordemos que estamos en YouTube. Entonces, empezamos ya, por lo tanto, y me presento, yo soy Cris Bolívar y estamos con Luz Alba Cañón y Rosa Elba García, que inauguramos nuestro primer diálogo OMSA. OMSA, empiezo yo presentando esta vez, así lo hemos acordado. Entonces, os comento que OMSA es una red donde somos ya muchos profesionales de distintos ámbitos, todos interesados en facilitar que las organizaciones sean sabias, conscientes, con sentido, que haya una transformación evolutiva en ellas, cada uno con sus herramientas, su estilo, sus aportaciones desde el coaching, la filosofía, la consultoría, en fin, hay muchísimos profesionales en esta red, es la red de constelaciones de estrellas polares OMSA, le llamamos. OMSA significa organizaciones mariposas sabiamente ágiles, es un modelo de mi autoría co-creado con Pablo Barrios, que lo que hace referencia a la biomimética y también a la agilidad desde la mirada de la esencialidad y la sabiduría. Entonces, Diálogos OMSA es uno de los espacios que se han ido creando en esta red de constelaciones, constelación de estrellas polares, porque no hablamos de objetivos en el modelo de OMSA, hablamos de estrella polar, y hemos hecho distintas actividades y una de ellas que inauguramos hoy son los diálogos OMSA, que nuestra idea es que cada mes hagamos uno con distintas temáticas breves, media horita, para no cansar, donde en tríos vamos a generar debate abierto, también con vuestra participación, y ya sabéis que estamos también abiertos ahora mismo desde YouTube, se está retransmitiendo también en YouTube para que quede ahí. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio. Entonces, os presento a Luz Alba Cañón. Ella es coach MCC en Colombia y especialista en organizaciones. No sé si quieres añadir algo más, Luz Alba. Por ahora dejémoslo así, Cris, y de pronto se nos va ocurriendo y vamos contando. Muy bien. Y Rosa Elba García, que es coach, autora del coaching colectivo Trasciendo. Y no sé si quieres añadir algo más. Nada, que estoy muy feliz que por fin empezamos a hacer algo desde rato, teníamos ya. Sí, Entonces, teníamos el proyecto en mente desde hace tiempo. ¿Tú estás en México? Yo estoy en México, en Monterrey. Muy bien. Y yo en España. Así que también otra característica de la red OMSA es que estamos en distintos países, no solamente de habla hispana como tal, sino también en Estados Unidos, en Israel. Hay profesionales, colegas de muchos sitios aportando cositas a esta idea de facilitar organizaciones conscientes y sabias. Muy bien, y el primer tema que tenemos hoy es el de la espiritualidad, más allá de un producto. Y eso es lo que vamos a compartir, donde cualquier intervención vuestra también será absolutamente bienvenida. Claro, si alguien quiere abrir pantalla, también bienvenido para También. saludar. Exacto. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que nadie mejor que tú. ¿Tú por quién votas, Rosa? Bien, dale, dale. Bueno, entonces, lo que nos habíamos planteado es primero situar qué es esto de la espiritualidad, porque se habla mucho de ello y de hecho el título nos vino porque parecería que está como de moda y parecería que se empieza a hablar de, pues eso, de empresas conscientes, mindfulness, yoga, no sé, hay un montón de cosas que están en esta dirección, pero que a veces parecen más un producto de marketing para vender aprovechando el momento que realmente haya profundidad en la oferta.
Perdón. Entonces la idea es esta, ¿no? Situar bien la espiritualidad. Llegando ahora. El clink que oís es que hay. Y ¿cómo podríamos definir? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo definiría yo la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es un despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Es decir, no estamos hablando ni de religiones, ni de nada por el estilo. Para mí tiene que ver con la completitud, tiene que ver con la armonía del ser. Me da igual si es ser persona, ser organización, ser equipo, ser lo que sea. Cuando hablamos de la integración, de la completitud, de estar centrado en conexión con las distintas dimensiones del ser, que por ejemplo podríamos hablar de la dimensión somática, mental, emocional, que podemos encontrar en un modelo de inteligencia emocional, pero también en la cábala o también en eneagrama, etcétera. Cuando hablamos de esta armonización, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de completitud. ¿Qué añadiríais a esto? Bueno, pues a mí me gustaría seguir un poco. Adelante. Primero, pues agradecer, es algo que a mí me apasiona y creo que hablábamos cuando preparábamos el tema, desde niña y a Cris le pasaba igual y a Luz igual, esto de mirar el cielo y pensar qué hay atrás de lo que está atrás y quién formó todo esto y todas estas preguntas que siguen siendo un misterio porque tal vez están en una dimensión distinta a la que todavía tenemos un acceso completo. Y cierto que la espiritualidad tiene que ver para mí con una experiencia de conexión profunda. Para mí es con Dios, tal vez para alguien más pueda ser con algo distinto, con alguien distinto, pero es muy interesante porque yo hablo de una experiencia porque podemos hablar de eso y a esto nos referíamos cuando sí se habla mucho de esto hoy, de mucha espiritualidad. Y a mí me gusta recalcar porque digo, bueno, cuando una persona hace mucho ejercicio se le notan los músculos. Cuando una persona tiene mucho trabajo de gestión emocional, cuando tú conversas se nota porque es una persona que a lo mejor tiene ciertas cualidades muy agradables porque ha trabajado su vida. Pero cuando hablamos de espiritualidad, también hay unos frutos de ese espíritu que ojalá logremos experimentar, aceptar, vivir más allá de hablar de. Porque entonces, para mí la espiritualidad es ese espíritu del amor, para mí del amor de Dios, que nos conecta y nos transforma. Y nos transforma desde el amor, desde el poder transformar tal vez el sufrimiento, el dolor y verlo como un aprendizaje en mi vida porque está formando mi carácter, porque está formando mi voluntad y porque al final del día hay un crecimiento en eso para mí. Entonces, hablar de la espiritualidad, pues, me lleva a eso. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo digo, hay tantas metáforas que nos pueden llevar a pensar qué es espiritualidad, como cuando yo digo, ¿qué es la mente? A ver, dibujemos la mente. Sabemos que eso está ahí, pero no se ve. Entonces yo digo, somos seres espirituales por naturaleza, que tenemos un empaquecito muy especial para vivirla en esta tercera dimensión, en el mundo de la forma. Y otra cosa que yo digo es, cuando hablamos de espiritualidad y a veces, pues respetando todas las creencias que son absolutamente válidas porque cada alma tiene su camino y vino con su misión, descúbrala o no. Entonces yo digo también, pensemos cuando, y cada vez más, con más fuerza, los astronautas salen del globo terráqueo. Ya no hay gravedad, ya no hay espacio-tiempo, es otra dimensión. Entonces, ¿cuántas más dimensiones tendremos donde en realidad nuestro espíritu, nuestra alma se manifiesta con más fuerza, pero que trayéndolo aquí, a este plano de la tierra, yo digo, ¿cuándo somos seres espirituales? Uniendo con lo que decían ustedes, cuando estamos en ese estado de presencia, en ese aquí y en ese ahora, con esa capacidad de si hay una adversidad, verla como, ¿qué me trae esto? ¿Qué de nuevo hay aquí? ¿Para qué me sirve?
y desde ahí sentir que estamos en conexión con eso que llamamos espíritu, otros lo llamarán alma, como decía la mente o como decimos Dios, que no tiene nada que ver con lo religioso, que puede que influya desde las creencias de cada ser o la religión o el guía o lo que quiera que sea, pero siento que la espiritualidad es esa, es una conexión o un centramiento, o como decía ahora Cris, si se quiere llevar desde la cábala y árbol de la vida, lograr esa parte central, donde todo se une, lo que se llame yin, yang, hemisferio derecho, izquierdo, mente, corazón, pero que estamos en un centramiento que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos permite ir más ligeros de equipaje, si se quiere. Sí, y esto relacionado con el desarrollo del potencial, ¿no? Que es lo que al final nos interesa desde OMSA, ¿no? El cómo facilitar una evolución sana, consciente, sabia, ¿no? Para organizaciones, sean empresas, sean familias o el ser en general, ¿no? Claro, ¿por qué hablamos de esto, no? Me pregunto yo. ¿Qué necesidad tenemos de hablar de esto? Y yo creo que es que en nuestra época posmoderna, en una época especialmente en Occidente, ¿no? Estamos tan orientados a lo pragmático, al hacer, a los resultados, a los objetivos, que de alguna forma hemos perdido la conexión profunda con quiénes somos, desde dónde somos y para qué somos. De forma que volver a una dimensión más espiritual, a una dimensión de completitud, nos conecta precisamente, ¿no? Como decía Aristóteles, con el pasar de lo que está en potencia a acto, con actualizarnos, con ser más conscientes de todo eso que somos, pero no estamos siendo. Por lo tanto, si nos olvidamos de esta dimensión, que es la dimensión que une cuerpo, mente y emoción, por así decir, ¿no? Es una dimensión superior. Si nos olvidamos de esta dimensión, algo cruje, algo se nos cae. Hay algo en nuestro potencial que no se está desarrollando. Y cuando algo no hay ahí, podemos ir al símil, ¿no? De una orquesta, cuando algún instrumento falta, y especialmente si falta el director de orquesta, que es el yo consciente, el yo sabio, el que está en ese centro, obviamente ni puedes leer bien las partituras ni las puedes tocar bien. Entonces, ¿cómo nos va el mundo? ¿Cómo van las organizaciones? ¿Cómo van nuestras vidas desde un lugar donde no queremos saber nada de todo esto o lo estamos utilizando como cosmética, ¿sí? Para vender productos o para lo que sea? Entonces, la idea, yo creo, de esta reflexión que estamos haciendo tiene que ver con resignificar otra vez la profundidad y la conexión con el potencial humano para poder traer esa mirada sabia que nos permita estar en contacto con el todo y con lo que hacemos desde un lugar mucho más evolutivo. Estaba escuchando y la importancia que tiene hoy, con un poco más de conciencia, darnos cuenta de esto. A mí me gusta mucho Capra, cómo lo pone, porque él habla que incluso que en la Edad Media fue algo muy trágico para la humanidad porque se desconectó la relación por la religiosidad, donde entendemos religión, lo que nos acerca o el formato, la forma, que tiene mucha moral incluso. Entonces, a veces ponemos la atención ahí y perdemos la relación que implica el conectarnos con, yo voy a llamar Dios, los que no, por favor pónganle otro nombre, pero para mí es más fácil, porque esta dimensión, como lo decía Luz ahora, no tiene tiempo, no tiene espacio. Entonces, hoy que hemos estado tan conectados con la vulnerabilidad, el poder conectarnos con una dimensión que nos lleve a un propósito, que nos lleve a un sentido, deberá ser desde conectarnos con un bien mayor que nos permita ver que estamos todos conectados, que estamos todos juntos, que lo que te hago, me hago. Y eso se logra cuando nosotros estamos en esa dimensión que nos podemos ver unidos y que podemos ver además el legado que nos han dejado hasta hoy y la trascendencia que vamos a tener. Entonces, conectarnos con esa experiencia, por eso hablaba yo hace un rato de que se nota, porque cuando pasa esto, tú no puedes dejar de pensar en lo que vas a hacer y que le afecta a la gente en el futuro. Tú no puedes dejar de pensar que si yo te trato mal,
me estoy tratando mal a mí mismo porque tú eres parte de mí. Y yo creo que eso se logra cuando nos conectamos con este espíritu del amor, con este espíritu que nos transforma, porque vivimos en esta materia que nos duele, que tenemos resentimientos, que tenemos ego tremendamente grande y que no es tan fácil. Por eso también es un trabajo como hacer deporte, el conectarnos todos los días, el nutrir nuestra vida espiritual, porque como líderes hay unas distinciones, hay unas formas que no conocemos, que no operan como opera el mundo material. El mundo espiritual es muy distinto que el mundo material. Y cuando empezamos a entrar en esas formas diferentes, también nuestro actuar cambia, también nuestra forma de pensar cambia, también nuestra forma de sentir se transforma. Entonces, hoy creo que más que nunca que estamos en un espacio, en un momento crítico de un cambio de eras, de formas, incluso de tecnología sumamente avanzada, el poder lograr esto que nos va a mantener humanos, este espíritu de que es el aliento de vida, lo que nos da la vida, lo que no hemos podido explicar a pesar de todas las cosas científicas que se han desarrollado, eso es lo que nos va a, para mi gusto, a mantener la vida, lo que nos va a mantener el vivir. Y no le vamos a tener miedo a la tecnología, ni mucho menos, porque eso no se puede, todavía no se ha podido crear, todavía no se ha podido inventar. Existe solamente. Entonces, bueno, es un gran camino, es un mundo distinto y hoy por eso estamos hoy aquí, porque creo que tenemos este llamado. Los que estamos hoy aquí es por algo nos une y eso es algo que también me gusta mucho porque al entrar en tu interior te conectas desde ahí con otras personas y no sabes por qué. Yo a Cris desde que la conocí había algo que me atraía de ella y me gusta estar donde ella está. A Luz no la conozco tanto, pero me pasa con Ángel o con Julieta, que hay algo que nos une y no podemos ni explicar, pero porque tiene que ver con este espíritu, este espíritu de amor más profundo que nosotros, más profundo que nuestra mente, que nuestro sentido. De acuerdo, sí. Y si ustedes que nos están escuchando se dan cuenta cómo entre nosotras hay cierta divergencia que nos lleva a una convergencia. Y eso hace parte, y decía ahorita Rosa, cómo nos relacionamos, cómo te trato, pero también cómo me trato. Y aquí traigo a colación la Biblia. Me encantan los libros sagrados, pero los miro más desde el punto de vista filosófico que religioso. Y en la Biblia hay por allá un pasaje, que solamente digo una frasecita, que dice, en cada una de sus versiones puede estar diferente, lo que de la boca sale, del corazón procede. Entonces ahí yo digo, ¿y cómo es que me relaciono conmigo misma? ¿Cómo es que te relacionas contigo mismo? Porque si lo llevamos a otra dimensión en este lado del cristianismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, ¿cómo me estoy amando? Y de esa forma, ¿cómo te puedo amar a ti? Y si esto, como decía Cris, lo llevamos a ese ámbito de las organizaciones, donde hay tantos disparadores de las emociones, de la mente que está parloteándonos todo el tiempo, podemos hacer nuestro propio testeo. ¿De qué tan espiritual estoy siendo en los diferentes roles de mi vida de forma sistémica, que lo que soy aquí lo pueda trasladar aquí, que trascienda y que además se note sin hablar, que como siempre decimos, nada mejor que el ejemplo? Entonces, el punto parte de la relación conmigo misma para ir a la relación contigo y construir esas redes donde pueda haber lo que yo llamo coherencia, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, y de esto podemos armar todo el trabalenguas, lo que siento, lo que digo, lo que pienso, y va para arriba y va para abajo, y poder armar esa red que cada día nos nutra a todos y que cada día todos crezcamos en ese despertar de conciencia a partir de lo que llamamos espiritualidad, que puede llamársele de muchas formas, como hemos dicho, en nombre del amor, en nombre del espíritu, en nombre de Dios, hemos hecho de todo la humanidad, pero hay que amarnos también a pesar de eso.
Eso es lo que yo considero en esta parte. Yo tomo el hilo que has dicho de esto de amar al prójimo como a ti mismo, porque es algo que a mí como filósofa me hace mucha gracia y como psicóloga, porque fijaos, ¿no? ¿Hasta dónde nos amamos nosotros? No nos amamos en absoluto. Nos exigimos, nos juzgamos, nos condenamos, en fin, ¿no? A uno mismo, empezando por uno mismo, ¿no? Es decir, el camino hacia la espiritualidad para mí tiene que ver, en primer lugar, con sanar la herida, con trascender el ego, con trascender la falsa identidad, que tiene que ver precisamente con la desconexión. La herida es un vacío, una sensación de carencia en el ser que intentamos tapar con algo desde fuera, el reconocimiento, el poder, lo que sea. Hay 3 grandes heridas de autoafirmación, de autoconfianza y de autoestima. Cada uno tiene una y cada uno tiene un ego orientado a que no se note eso, ¿no? Entonces, claro, desde ahí no hay amor, hay juicio. Entonces, ¿cómo podemos amar al otro si no nos amamos? Por lo tanto, el camino hacia la espiritualidad, como decíais, ¿no? Estoy de acuerdo, es un camino de amor y de compasión, como también dirían los budistas. Es un camino, es decir, sin amor no hay posibilidad de espiritualidad porque no hay posibilidad de aceptación profunda. Seguimos en el juicio y en la dualidad. La espiritualidad es no dualidad, es amor, es completitud, es armonía y por lo tanto tiene que ver con trascender todo lo que lo impide, egorreducción, por así decir. Y eso nos permite conectar con el todo, con el ser esencial. Nosotros trabajamos con metacompetencias, que son estados del ser. Una de ellas, para mí fundamental, es la nadiedad. La nadiedad es la consciencia de ser nadie, precisamente porque somos todo, ¿sí? Ese ser nadie tiene que ver con la desidentificación con mi autoimagen, con el ego, que es el que está todo el día en discusión, peleando a la defensiva, desde el juicio, desde la dualidad, desde el ser pequeñito, donde nos instalamos y que nos cuesta un montón de trascender. Y el viaje espiritual para mí tiene que ver con eso. Por lo tanto, si en las organizaciones, en la sociedad, en los equipos, en la familia, en la pareja, conmigo mismo, trascendiera eso, qué distinto sería, ¿sí? Si yo me pudiera realmente amar de verdad y verme en mi completitud y verme en mi humanidad, poderme aceptar en el ser humano que soy, limitado, vulnerable, frágil, etcétera, ¿qué tal nos iría entonces? Esa es para mí el planteamiento de base. Claro. Y retomo esto de las Rosa, heridas. nos quedan, perdón, 4 minutos. Bueno, rapidito. Pero, hablando de lo que hablaba Luz ahora, de la abundancia del corazón habla la boca, a mí me gusta otro versículo mucho que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y cuidar el corazón tendría que ver con esto que estás hablando, Cris, de cuidar el amor para nosotros y para los otros. Y por eso me parece tan importante la experiencia espiritual, porque ocurre en una revelación, en un estar en silencio para... Es como si lo supiéramos todo, pero no lo recordamos, pero no lo tenemos, y es cuando se manifiesta esa sabiduría de la que hablas ahora, y es cuando también podemos caminar lo que le llamamos, voy a hablar como una distinción, en la fe, porque yo no puedo ver el campo más grande, pero cuando camino con ciertos lineamientos o ciertos principios, confío que hay esa visión mayor que me lleva por un camino que es bueno, agradable y perfecto para mí. Entonces, bueno, desde ahí la invitación un poco es como a entrar en este mundo, experimentar, porque por más que hablemos, y por eso hablábamos que más allá de un producto, vamos a tener una experiencia. Y esa experiencia, como decía también Maturana, ocurre en la convivencia. Cuando convivimos con personas que estamos trabajando en esto, no estamos exentas de cometer un montón de errores porque seguimos en este camino, pero a lo mejor nos lo podemos mostrar de otra forma, de maneras más amables. Bueno, va por ahí y además porque en el liderazgo pues tiene un impacto muy fuerte, muy poderoso y hablaremos en otro momento de cómo es el impacto de las distinciones espirituales en el liderazgo. Sí, solo Muchas una gracias. cosa, Luz, antes de que entres tú para ir cerrando, pero, o sea, los grandes líderes, ¿no? Hay autores que hablan obviamente de que los grandes líderes son líderes místicos.
Si nos saltamos esta dimensión, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Luz, cierras tú y damos paso a alguna pregunta o alguna cosita. De acuerdo, eso que tú acabas de decir, y por ejemplo, tenemos uno que en sus libros, en sus escritos, en su discurso, lo dice con claridad, que es Covey, Stephen Covey. Es uno de los grandes dentro de tantos, ¿no? Pero ahí podemos darnos cuenta y que cuando practicamos esa serie de postulados y de premisas tan sencillos, por ahí vamos. Ahora, yo cierro diciendo que algo sencillo que nos ayuda a ir despertando esa parte espiritual y de conciencia es, primero, la voluntad férrea, la información que recibimos con esa capacidad de discernimiento, el compromiso para experimentar y sostenido en una confianza férrea de que nos podemos equivocar, pero cada vez vamos avanzando en el camino. Eso es lo que yo diría, Cris. Muy bien. Genial, pues nos queda un minutito, pero bueno, podemos alargar un minutito más. Para, yo qué sé, no sé, ¿queréis preguntar, compartir, aportar? Abrir la cámara para ver quién más está por aquí con nosotros. ¿Qué os ha parecido en esta media horita? Más que nada, ¿no? Donde la intención era inspirar, reflexionar y abrir algo, ¿no? Recomendaciones luego para cada otros uno- temas que les importen. Ajá. Hola, Javiera. ¿Quiénes más andan por aquí? Vamos a Veo ver. mucho coach esencial por aquí. ¡Qué maravilla! Uy, veo un montón de amigos aquí. Ojalá y se quieran conectar, puedan prender su cámara si quieren. Jonathan también, hola. Alguien que nos quiera dar algún aporte, que nos cuente, maravilloso. Julieta, ¿quieres hablar? Sí. Perfecto. Sí, yo quiero hacer una pregunta y quiero también hacer un comentario pequeñito. Una pregunta es, ¿cómo debemos ver a Dios? Sí, como una persona. Pero si lo vemos como una persona, ¿lo veríamos con limitaciones? Esa es la pregunta. Y luego, lo otro es que a mí siempre me ha llamado el detalle, porque partiendo desde el libro de la Biblia, en el Génesis, dice que Dios le dio a Adán y Eva el paraíso, pero que les dijo que de una fruta no comieran. Y ellos tenían de toda clase de frutas y de toda clase de placeres que quisieran tener. Y sin embargo, fueron a la fruta y comieron. Entonces, digo yo, lo que Dios prueba ahí es digamos, la dimensión de nuestro amor es cómo en una pequeñez nosotros, si podríamos obedecerle en esa pequeñez o no pudimos, ¿verdad? Es como cuenta la historia o como cuenta la Biblia. Pero eso es tan importante porque es el detalle. Y si vamos un poquito, entonces venimos un poquito a lo que ustedes han dicho, como dijo Luz Alba, de lo que habla la boca proviene del corazón, ¿verdad? O también amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, siempre Dios va al detalle, hasta lo ínfimo, hasta lo más adentro, hasta lo más profundo. Uh-huh. Yo diría que, como hemos dicho, ¿no? Cada uno puede tener sus creencias y su credo, pero la espiritualidad va más allá. Fija, cuando hablamos de espiritualidad, como hemos dicho, no hablamos de religiones, no hablamos de Dios o no Dios. Cualquier dimensión de profundidad en sus distintas tradiciones místicas y más allá de Dios, por ejemplo, el budismo no tiene un Dios y creo que no podríamos discutir que tiene una mirada espiritual profunda, ¿no? Pero no solo. Entonces, para que no entremos, ¿no? en espacios donde a veces uno se pierde y entra más en la forma que en el fondo, quitemos la forma y si nos vamos al fondo y tomamos cada uno la sabiduría de la que ¿no? beba, la tome para su propio desarrollo y aplicación a su día a día, fantástico, ese es el viaje, ¿sí? Es un viaje de sabiduría, es un viaje de crecimiento interior. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Y estoy de acuerdo Yo también. te invitaría a tener una relación. Todas tus dudas, pregúntalas.
y haz silencio y ve que se te revela. Esa es para mí esa ha sido la grandeza de preguntar y de poder escuchar, porque es bien fácil hablar, es más fácil hablar y pedir y decir, pero hacer el silencio y decir, ¿qué hay para mí con esto? Es una revelación. Javiera. Uy, Hola. no sé, estás muteada, Javiera. Gracias a los que están aquí, qué gusto. Ahí sí. Ahora. Bueno, un gusto, gracias. Hola Cris y Hola. a Luz, a Rosa, gracias por esta charla tan inspiradora. A ti, Javiera, muchas gracias. Buenísimo. A mí lo que siempre me queda como dando vueltas con esto de la espiritualidad asociado a la organización es que pareciera ser más fácil cuando hablamos de espiritualidad o de este camino espiritual, cuando hablamos de un individuo, cuando hablamos de un líder espiritual. Pero ¿qué hace que esta necesidad de conexión con lo espiritual despierte en una organización, por ejemplo, en una empresa, en una familia, en un grupo de gente? ¿Dónde está eso que quizás en lo vincular, me imagino, ¿no? Hablando ahora como en ese tejido de lo que somos, en donde despierta esa necesidad de lo espiritual? Ahí me queda como, ¿en dónde se vive eso en el vínculo? ¿Yo puedo contestar algo ahí? Desde mi punto de vista, y habiendo habitado las organizaciones, Javiera y todos, por muchos años, es como tú iniciaste diciendo, es desde el individuo, desde mí. ¿Y cómo llego yo a ese punto muchas veces? Fíjate que yo lo veo hasta sencillo, es cómo va toda esa parte de cultura organizacional que llamábamos el propósito superior, la visión, la misión, con esa parte personal mía que también está conformada por esa parte de visión, misión, valores, creencias. Somos seres emocionales y de creencias caminando. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando elegimos estar, como inició diciendo Cris, en ese centro, en ese yo, podemos casi que sin hablar, el otro dice, ve, qué persona tan tranquila, o si doy una respuesta amable, o si doy una respuesta limpia, sin juicios, el otro va a decir, ves, como espiritualidad, es como espiritual ese señor o esa señora, y fíjate que ahí se empieza a decir, oh, ese señor o esa señora me transmitió una paz que a mí me da como que me impacta. Entonces, más es eso, el detalle sutil, el pequeño, es acostumbrarnos al sentir qué siento yo en la interacción contigo, qué estoy sintiendo en este momento y cómo están mis propias creencias ahí acerca de esa parte que tanto estoy expandiéndome y permitiendo que cada uno obra desde lo que mejor sabe y puede, y que de la misma manera lo voy a hacer yo, con lo más sencillo, respetando, comprendiendo, armonizando, empatizando, la sonrisa, cosas pequeñas. Yo creo que la espiritualidad no es algo como tan etéreo, sino que lo podemos bajar y expresar a partir de este cuerpo que se expresa aquí, el espíritu. Yo quisiera agregar algo porque yo creo que cuando termina el límite natural, entra lo sobrenatural. Cuando termina el límite humano, y si no, mira, cuando está alguien enfermo, que no sabes más, cuando no tienes idea de qué ocurre, es cuando regularmente, yo siempre digo, cuando voy en un avión y empieza a ser horrible, Dios mío, y hasta los ateos, por poner un ejemplo. E igual quiero respetar, y si alguien puede decir otra forma de revelarse o de hacerlo, vale, pero creo que ahí es donde entramos en una dimensión distinta, cuando empiezas a confiar en lo que no ves, cuando empiezas a unirte con otros porque hay algo más grande. Mira lo que nos ocurrió en la pandemia. O sea, estuvimos todos unidos, se sentía, había un espíritu del amor ahí porque estábamos sumamente vulnerables, porque no podíamos con nuestra fuerza. Entonces yo creo que entrar en esa dimensión tiene que ver también con un poco como en el rendirnos a nosotros para entrar en una dimensión más grande que no entendemos, pero que sabemos que está ahí. Y es una experiencia, definitivamente. Cada quien te podrá contar algo
que tuvo en algún momento que le reveló, que le pasó, y a partir de ese momento dijo, yo quiero más, porque es muy sabrosa, es muy linda. Entonces, bueno, eso te digo yo. También añadiría que es un viaje, que es fractal, ¿no? Es tanto a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel social, y pasa por ir creciendo en consciencia. Por ejemplo, tenemos el modelo de la espiral Dynamic de Becky Cowan. Los niveles más altos de consciencia tendrían que ver ya con niveles espirituales, donde, pues lo que decíamos antes, ¿no? Uno toma consciencia de que todo está unido, de que hay muchas cosas que no son como aparentemente parecen, que todo tiene un impacto más allá de lo que nosotros podamos considerar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la idea de neoliderazgo, de la influencia para generar riqueza económica y bienestar y el bien para el bien común, y con la idea de neocliente, que incluye a todos los seres. Entonces, cuando uno va tomando conciencia de estas cositas y lo puedes ir trabajando en la organización, con talleres, con ejercicios, con reflexiones, etcétera, la organización también va creciendo y va entrando en otros niveles de conciencia donde uno ya no puede hacer según qué cosas, porque es que no le sale hacerlas, ¿no? Empieza a tener más consideración con el otro equipo, ya no entras a competir, ¿no? Sino que también tienes en cuenta cómo colaborar, en fin, las cosas van cambiando, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo bonito para hacer con las organizaciones, que pasa por un crecimiento también social y que estamos ahí, por eso estamos hablando del tema, ¿no? Y cada día hay más interés, porque vemos que el modelo que tenemos se agota, no nos lleva a buen puerto, estamos viviendo crisis muy importantes en todos los órdenes y por lo tanto estamos ya buscando otra cosa, y esa otra cosa tiene que ver con un nivel de conciencia superior, que es en definitiva de lo que estamos hablando. No sé si alguien más quiere intervenir. O si te respondimos, Javiera. Muy bien. Gracias. Hay amigos en el chat, gracias por estar aquí, qué lindo que se dieron el tiempo, los que están acá con la cámara prendida también. Alguien está hablando de que se conecta con lo sistémico, por supuesto, tiene que ver con lo sistémico también, claro que sí, y con el liderazgo espiritual, exacto. Sí, consciente, espiritual, hay muchas maneras de llamarle. Sí, Ejemplo, Jonathan, Cris, Jonathan está levantando la mano. perfecto, Jonathan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el diálogo, las conversaciones, muy inspirador, de verdad. Es un tema que también traté con Chris cuando hice la formación en coaching esencial, así que me interesa mucho, me gusta el tema, y sería interesante quizás en un futuro diálogo hablar sobre la importancia del liderazgo, lo han mencionado bastante, pero quizás profundizar un poquito más en eso, en la importancia del liderazgo espiritual o como se quiera llamar, que ayude, que guíe a la organización a ser un poco más consciente. Eso sería muy interesante. Sí. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Yo creo que más o menos todos los que estamos en OMSA trabajamos en esta línea. Por ejemplo, yo tengo, ¿no?, todo el modelo de OMSA y de neoliderazgo, pero en OMSA también está Rosa, que trabaja con el coaching colectivo, o por ejemplo, otras personas que trabajan con el slow management, o seguro, ¿no?, que Luz Alba tiene algún modelo o alguna forma de intervenir relacionada con, porque al final es que o trabajamos desde ahí o estamos haciendo el tonto, ¿eh? Sí. En este momento, yo agrego que en este momento en que en realidad si vemos la incertidumbre cada día y prácticamente la pregunta del diario vivir es ¿qué está cambiando hoy? ¿Cómo me adapto rápidamente a ese cambio? Necesitamos ir a esos niveles de un nuevo liderazgo, desde el espíritu, desde la conciencia, si se quiere decir desde el amor, sin rayar en todo aquello que la humanidad hemos hecho en nombre del amor que no es adecuado, pero que sí hay una nueva forma, incluso ya las empresas, fíjense que hablan de propósito superior. Eso es un salto cuántico. Entonces vamos ahí y qué rico poder hacer un día un conversatorio así de este estilo sobre esas nuevas formas de liderazgo espiritual, de lo que Cris tiene mucho, Rosa tiene mucho, también yo tengo. Entonces, qué bueno. Y citar, por ejemplo, a esos líderes
que en realidad son espirituales, como les decía yo aquí. Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos habla mucho en el 8º hábito también, y así, ¿cómo se llama? El del viaje del guerrero, que también es maravilloso, y así tenemos montones. O, por ejemplo, me gustaría traer un caso real, concreto, ¿no? El gobierno de Cataluña, de la Generalitat, en un proyecto en el que nosotros estamos trabajando, no solamente ya trabaja con competencias, sino con metacompetencias del ser. Y en el centro de las metacompetencias hemos puesto el amor. Entonces, ya está esto, está en la calle, ¿sí? No estamos hablando solamente de hipótesis y de teoría, sino que hay organizaciones públicas, privadas, etcétera, que ya están implementando modelos de estos. O, por ejemplo, en breve va a salir un libro sobre desarrollo organizacional, donde nuestro capítulo es precisamente las organizaciones sabias. Y ahí estamos hablando incluso pues, de enneagrama sufí, etcétera, ¿no? Y cómo eso se puede incluir en la cultura organizacional, como decía antes Luz Alba. Claro. Bueno, una última pregunta y cerramos, porque algún día hay que cerrar. Sí. Pudiéramos quedarnos aquí horas y horas y horas. Ángelo, tienes la mano levantada. Bueno, sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Excelente. Vean, siempre digo que el tiempo que se defina para estos espacios es poquito, y Rosabel me conoce también que soy bien intenso en estos temas, porque estaba leyendo un libro de inteligencia colectiva que seguramente ustedes allá, no sé, Cris, allá también en España y en otro lado lo deben conocer, que es de Pierre Levy, ¿verdad? Y hay una parte donde él dice, esto que hablaba Cris de la sabiduría, hay una parte del libro donde dice, los justos contribuyen a la producción y al mantenimiento de todo lo que es el mundo humano. Gracias a ellos, aunque sus nombres son jamás citados, las cosas avanzan de verdad y son efectivamente creadas y conservadas. Las madres poco pródigas de sus cuidados, escritores fantasmas, amas de casa, secretarias, obreros que hacen funcionar. Y cierro esta nota del libro diciendo que todos aquellos y aquellas que reparan las máquinas, reconcilian a las parejas, rompen las cadenas de la maledicencia, sonríen, como decía Luz, alaban, escuchan y hacen que vivamos en una buena inteligencia. Y este libro lo traigo a colación, o esta cita, porque están en las preguntas que han hecho anteriormente, estamos mencionando de las diversas formas de ser espiritual y traemos este texto de la Biblia del amor. Y Jesús hizo lo que Rosalba proponía al principio. Jesús no vino a hablar de amor. Él enseñó el amor, explicó el amor, habló de amor, pero vivió el amor al extremo de venir a dar su vida, ¿verdad? De negarse a sí mismo, de venir a abrir ese camino para que pudiéramos entender cuál era la verdadera espiritualidad. Y en esto creo que hay muchas formas de entender la espiritualidad, todas respetuosas, pero cómo nos hace falta entender que la espiritualidad es eterna y lo material es temporal. Estamos aquí solamente el abrir y cerrar de los ojos, ¿verdad? Decía Luz también, venimos aquí a aprender de la experiencia, pero luego, si somos espirituales, eso es lo que va a permanecer. Y aunque el budismo no tenga dioses, sí tenía unas realidades celestiales que ellos reconocían, ¿verdad? A lo que voy es cómo nos hace falta tocar tierra o tocar un punto común para que podamos de verdad crecer en la espiritualidad, porque hacemos como dice Cris, muchas veces siento que en la espiritualidad estamos haciendo tonto, ¿verdad? Estamos a veces dejándonos llevar por cualquier lucecita de un reflejo de algo que brilló y está bien, eso me pudo traer una enseñanza y me pudo dar un reflejo de algo y valioso, lo que quiera, pero tal vez esa no sea la mejor forma de entender mi espiritualidad si no me dedico y me enfoco y me reúno con otros como todos ustedes a tratar de ir aprendiendo cada día más. Muchas gracias por el espacio, felicitaciones a las expositoras y un gusto siempre acompañarles. Gracias, Ángel. A ti, muchas gracias. 8 decía que la vida comienza donde termina el miedo. Muy bien. Vamos cerrando, ¿os parece? Rosa, últimas palabras. Bueno, pues yo los invito a desafiar en las organizaciones y empezar a hablar del amor, en las organizaciones y en las relaciones. Y más que hablar de amar hasta convertirnos en lo amado. Entonces, bueno, me voy con esto. Invitar a no tenerle miedo al amar.
Luzalba. A vivir en conciencia, en espíritu y a vivirlo, casi que no hay mucho que hablar cuando lo vivimos, sino que se expresa como es el lenguaje. El lenguaje se expresa más en lo corporal, en lo gestual, que en las palabras mismas. Y un gran abrazo con toda la gratitud para ustedes. Gracias. Y para Cris y Rosa también un placer este compartir de nosotras. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo espero que nos podamos ver en el próximo diálogo. Va a ser una sorpresa, todavía no podemos adelantar qué tema va a ser, pero seguro que va a ser muy interesante. Y me gustaría cerrar con una frase que yo utilizo, ¿no? Que dicen: el camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Qué Que la lindo. sabiduría Muchas nos gracias. acompañe. Muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron. Gracias a ustedes por todo lo que organizamos también. Hasta la próxima, hasta el próximo diálogo. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo diálogo. Bendiciones. Chao.